¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video informal, video de reacción, porque una de las grandes novedades de hace pocos instantes de esta tarde ha sido el hecho de que el juego terminó a nivel de Teófimo López de acuerdo a cómo lo identificó el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, que dice que definitivamente Teófimo López no se retira del boxeo, no deja vacante su título de campeón de las 140 libras y seguirá en el boxeo, como muchos habían supuesto que sucedería, porque en definitiva había por detrás una razón. Ustedes tienen un video donde les hablo de esas razones de Teófimo López para formar todo ese circo, esa nueva payasada, que definitivamente termina con el hecho de que no abandona el boxeo, que va a defender su título a nivel de la Organización Mundial de Boxeo, y ya le lanzó, ahí les cambio el tweet, y ya él mismo le lanzó un reto, con algunos insultos obviamente a Devin Haney, que era el que había pedido 24 horas para pensar qué iba a hacer. Yo tengo una explicación para todo esto, que es un juego pero de la OMB, realmente otra payasada a nivel de los organismos que merece la crítica, porque todo esto nos hemos prestado todos para un verdadero circo, imaginando que lo de Teófimo López era cierto, de que se iba, por más que después él estuvo bailando allí en Puerto Rico con la gente de la OMB, y hay una razón específica para que en estas últimas horas sucediera un hecho inusual. El presidente Francisco Paco Valcárcel le otorgó 24 horas a Teófimo López y a Devin Haney, de lo contrario iba a ordenar la pelea entre Arnold Barbosa Jr. y José Ramírez. Al final de cuentas le tomaron el pelo, los usaron en cierta manera como peones de un juego de ajedrez, crearon una expectativa que yo creo que estaba coordinada de antemano para que pasara esto que está pasando, que Teófimo López al final se sabía que no se iba a ir, la OMB sabía que no se iba a ir, y todo esto no deja de ser una suerte de montaje para provocar algo que suponemos es una pelea contra Devin Haney, porque es el campeón unificado de las 135 libras y se supone que puede haber mucho dinero en juego para una pelea entre ambos. Recuerden que Teófimo López está aún bajo contrato con Top Rank, con el mismo que aún creo que mantiene su vínculo Devin Haney, es decir, ordenar esa pelea no es ningún problema. Problema pudo ser eso que pretendían hacer precisamente de que Devin Haney enfrentara a Regis Prograis por el hecho de que Prograis tiene una firma de contrato con Matchroom y Devin Haney iba a tener problemas para saltar el muro. Al mismo tiempo estaba el Consejo Mundial de Boxeo intentando hacer también su negocio. Definitivamente aquí hubo una pasada de pierna de la OMB al Consejo Mundial de Boxeo, que le digo estaría porque todavía a esta hora, en el momento de hacer este video, no tenemos una respuesta de Devin Haney. Pero supongo que hay una lucha por ver quién se lleva a las 140, Devin Haney o el Consejo Mundial de Boxeo, que quería hacerlo pelear contra Regis Prograis, o la OMB, que quiere hacerlo pelear contra Teófimo López. Con Teófimo López hubo algún arreglo allí entre cuerdas. Lo convencieron de que siguiera, o como yo pienso, nunca él dijo que se iba a ir definitivamente por detrás de bambalinas. Armó todo ese escenario, se victimizó en cierta medida y es posible que haya sido todo eso para la acción que tiene en la justicia con su ex esposa por el tema del dinero a repartir, por un tema de divorcio, porque hay un hijo de por medio. Quizás todo eso es parte de una estrategia, es posible que sí, pero el Consejo, la Organización Mundial de Boxeo siempre tuvo claro, y eso tengo plena certeza, de que Teófimo no se iba a ir, que Teófimo se iba a quedar y que iba precisamente a tratar de encender el fuego para una pelea contra Devin Haney, que repito, es muy fácil de organizar, es muy fácil de ordenar por el tema de que está Top Rank de por medio. Y recuerden ustedes que Top Rank tiene una amistad, tiene una cercanía que le genera mucha armonía en sus negociaciones con la OMB. Así como sucede con otras promotoras, por ejemplo, el caso de PBC, que tiene un vínculo muy directo con el Consejo Mundial de Boxeo. Por esa razón Canelo arregló lo que arregló, por esa razón le han permitido a Jermell Charlo hacer lo que quiere con su título, por esa razón le están permitiendo hacer lo que quiera a Jermell Charlo con sus títulos, y por esa razón suceden otras cosas que establecen un vínculo digamos, casi de negocios muy cercano entre
el grupo Heyman y precisamente el Consejo Mundial de Boxeo. Algo parecido sucede con Top Rank y la Organización Mundial de Boxeo. Por eso uno tiene que esperar entonces el gran anuncio en cualquier momento de que Devin Haney abandona sus títulos en 135 en caso no enfrente a Vasil Lomachenko y enfrente a Teófimo López. Es una verdadera apuesta, puede pasar cualquier cosa. Yo todavía quiero verlo para creerlo de que efectivamente Haney va a subir a 140 directamente a pelear con Teófimo López, o se aguanta para esa revancha que supuestamente han estado negociando con Vasil Lomachenko. Porque como ustedes saben, Lomachenko estuvo en estas últimas horas rechazando una pelea con Shakur Stevenson porque tenía cuentas pendientes y eso indicaba, establecía directamente, de que hay negociaciones en camino para una pelea con Devin Haney. El gran problema que tiene Haney es que ya no da el peso. Inclusive yo creo que hasta podría tener inconvenientes para dar efectivamente la 140 por causa de que es un hombre muy grande. Pero lo que trasciende entonces de estas novedades recientes que están calientes todavía es que Teófimo López nunca quiso irse de la división, nunca quiso abandonar el título y en los hechos, en la práctica no lo hizo. Excepto aquel anuncio de que lo iba a dejar vacante, pero nunca lo dejó. Y definitivamente entonces terminó un poco la fiesta para él. Y esa definición de que game over, que el juego terminó, que dice Valcárcel, uno no sabe si es el juego que ha creado la OMB o el propio juego de Teófimo López. El asunto es que se ha manoseado un poco y eso es lo penoso. Es decir, vamos a lo malo y a lo bueno. Lo bueno es que vuelve Teófimo, porque Teófimo en sí es una atracción en sí mismo. Para el lado bueno, para el lado malo, él es una atracción como sea. Y por el otro lado, el hecho de que existe una alta posibilidad de que Devin Haney termine ese juego, que ese es el verdadero juego con los títulos, y suba a 140 y deje libre los 4 títulos. Y eso es una muy buena noticia por el hecho de que se abre el camino para que muchas carreras puedan ser reanudadas. Los títulos unificados, que son, digamos, que algo que muchos boxeadores aspiran como gran meta, suelen ser un fardo muy pesado, suelen ser realmente una bolsa de cemento enorme que cargan los organismos, porque el invento de las unificaciones lo que ha terminado haciendo es atrasando todas las carreras y atrasando todo el boxeo en su conjunto y creando aquella falta de peleas de campeonato que tanto daño le hacen, porque al final del día la gente lo que quiere ver es definición de campeonatos, la televisión lo que paga son definición de campeonatos y los cinturones se valorizan en función de que haya competencia por los mismos. Sin embargo, tenemos a boxeadores, basta recordar el caso de Canelo, que retienen sus cinturones, que no los exponen ante sus retadores mandatorios. Hay cinturones como el de Jermall Charlo, que va para más de 2 años por un tema de salud mental y el Consejo Mundial de Boxeo se lo permite. Ha pasado con otros organismos. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Keith Thurman, que lo tuvo más de 2 años sin defenderlo. Se dan situaciones que los organismos meten las patas y lo hacen como que si no se dieran cuenta del error que cometen, porque en definitiva es un tiro en el pie que se dan con su mayor capital, lo que le genera las ganancias económicas. De lo que viven los organismos es precisamente de esos cinturones. Y si esos cinturones no se exponen, no hay recaudaciones, no hay peleas. Y no solo hay fanáticos que se van para otros deportes, se olvidan del boxeo, sino que se va perdiendo mucha sustancia del boxeo profesional y en definitiva afecta a todo el mundo. No solo a los organismos, sino a quienes viven del boxeo, a los boxeadores, en fin. Es toda una larga lista de consecuencias malas que genera el hecho de no disputar los cinturones. Por eso es una muy buena noticia la posibilidad cierta, repito, que quizás cuando termine este video de grabarlo, cuando el video esté posteado y publicado y circulando, sale la información de que Devin Haney acepta la pelea, acepta el reto y va a pelear, pero en el momento de grabarlo todavía no lo tengo claro. Mi deseo sería de que efectivamente él abandone sus títulos y vaya a pelear con Teófimo López o con el que sea, pero que libere por lo menos un título unificado que apunta, que promete convertirse en tan tóxico como las 168 libras o las 154 libras, incluso las 160 libras. Por esa razón es una buena noticia por ese lado. Y ni que hablar, es una muy buena noticia que Teófimo López entonces siga en el boxeo y enfrente entonces a quien tenga que enfrentar. Yo creo que si no se da la pelea con Devin Haney, él tendría que enfrentar a Arnold Barbosa, que es el retador obligatorio.
Y Teófimo como que le ha esquivado y lo han esquivado otros. ¿Por qué? No sé, porque desde mi mirada, sin entrar a analizar posibilidades de una pelea que ni siquiera está establecida, Arnold Barbosa yo no creo que llegue a ser un rival de peso para Teófimo López en su mejor momento. Devin Haney sí es alguien muy complicado y aquí hay un adelanto. Yo creo que Teófimo López con Devin Haney va a tener los mismos problemas que tuvo con Sandor Martín, un hombre elusivo, un hombre que se le mueve, que no lo encuentra, que se le va para los ángulos, que trabaja desde lejos, tiene un brazo muy largo. Devin Haney es un hombre muy complicado de encontrarlo y es demasiado rápido. Creo que en el orden de posibilidades, inclusive ya veo que en las apuestas sería precisamente Devin Haney el que tendría que aparecer adelante de Teófimo López, porque hay razones para creer entonces que sería un rival muy peligroso para Teófimo. Como sea, esa es una de las grandes noticias de esta jornada, una buena noticia por un lado y por la otra un tema de que yo creo que hubo un poco de burla de los organismos, pero al final del día pesa más lo positivo y en este caso la posibilidad de que suba Haney y que Teófimo López siga en el boxeo.